Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de DTV y bueno, arrancamos una hora más tarde porque estábamos escuchando lo que se debatía allí en el plenario de comisiones sobre la ley de compra argentino. Pasaron un cuarto intermedio, aquí recibimos nosotros la transmisión. Ahora en un ratito nos vamos a referir a eso, pero ya mismo, bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Saludos al equipo. ¿Todo bien? Y también al diputado que ya está con nosotros, el diputado Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchos temas empezaron a tocar esta semana. A ver, empecemos con esta especie de glosario. ¿Qué pasó y qué va a pasar con lo que ocurrió ayer respecto al debate de la ley de alquileres? ¿Cuándo esto podría bajar al recinto? Bueno, hubo 3 dictámenes, 2 de los 3 dictámenes, incluido el que presentamos nosotros con la diputada Camaño, incluyen temas fiscales, incentivos fiscales, con lo cual esto obliga al tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Antes de que baje el recinto va a tener que pasar por esa comisión, con lo cual ahora estamos a la espera de que sea convocada, pero estimo que si todo va bien y no hay interrupciones... Incentivos fiscales para aquellos que puedan poner viviendas, digamos, propiedades para alquiler. Exactamente, sí. Nosotros propusimos algunos incentivos fiscales, que más que incentivos fiscales son simplificación tributaria para los pequeños contribuyentes, para los monotributistas, corregir algo que en la ley de monotributo hace que un inversor que tiene más de 3 unidades en alquiler, por más que facture menos que el límite de monotributo, está obligado a inscribirse como responsable inscripto. Luego planteamos también una simplificación aún mayor para los pequeños propietarios que facturan alquileres por menos de un salario mínimo vital y móvil para que se le exima de los impuestos y no tenga que inscribir los contratos. Y también planteamos incentivos en general para todos los que invierten en viviendas para alquilar, referido a la exención en bienes personales, que bueno, había varios proyectos en ese sentido. Sí. Esos son los beneficios que nosotros incluimos en el dictamen que acompañamos. ¿Y de esa manera ustedes creen que va a haber mayor volumen de viviendas puestas en alquiler que las que viene habiendo? Porque ese es el principal diagnóstico que se hace hasta acá, que hay una retracción importante de la oferta. Sí, evidentemente todo contribuye. Digamos que nuestro proyecto original incluía eliminar o sacar de la ley de alquileres a aquellas cuestiones que nosotros consideramos que eran trabas, que eran desincentivos, que terminaban estigmatizando a aquel que invertía en viviendas para alquilar, porque le imponía condiciones adicionales, controles adicionales de la FIP, se metía en cuestiones como definir cuál es el plazo y los ajustes en el precio que podía hacer. Esos son todos elementos que desincentivan la inversión. A esto le agregamos incentivos fiscales que en definitiva la inversión inmobiliaria termina siempre, al igual que cualquier inversión, tiene una ecuación financiera. Cuanto más costos le podamos sacar a esa ecuación, más incentivos va a haber para invertir en esta actividad, ¿no? Ahora, diputado, el de ustedes, que usted acompañó a Graciela Camaño del Interbloque Federal, es el tercer dictamen en número de firmas. El Juntos por el Cambio y el del Frente de Todos Primero tienen más firmas. En ese escenario, ¿cómo se posicionarían cuando llegue el debate al plenario? Bueno, vamos a seguir dialogando como lo venimos haciendo hasta ahora con todos los diputados para lograr mayor nivel de coincidencias. Creo que en cuanto a incentivos fiscales tenemos muchas coincidencias con el dictamen del oficialismo y en los otros puntos tenemos más coincidencias con el dictamen de Juntos por el Cambio. Vamos a seguir dialogando para poder llegar al mayor nivel de consenso posible. Se habló mucho durante el debate de esta idea, digamos, de que la estructura de propiedad en la Argentina era muchas veces no oligopolios concentrados de muchas viviendas, sino en todo caso un ahorro, ¿no? O un jubilado o alguien que quiere tener un ingreso extra, tal vez cuando dejó su vida laboral activa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ve eso, diputado? Digo, porque parecería como el Frente de Todos quedó del lado de los inquilinos, esto puesto con muchas comillas, con un dictamen que no toca prácticamente la ley actual. Bueno, yo coincido con esa visión, creo que es un mercado muy desconcentrado, muy competitivo y como todo mercado donde hay mucha competencia, donde no hay barreras a la entrada, los márgenes de ganancia son acotados porque no hay una situación monopólica, y en un negocio donde hay márgenes de ganancia acotados, donde muchas veces lo que define que alguien se meta a invertir en ese mercado es más planificar el futuro, pensar en un ingreso cuando uno se retire. Pero todo tiene un límite, digamos, porque si la ganancia termina siendo pérdida,
se evalúan otras alternativas de inversión y eso desincentiva la oferta y hace que se retiren unidades del mercado y hace que incluso bajen el precio de las viviendas a raíz de esa sobre oferta de unidades en venta porque fueron retiradas del mercado de alquiler. Pero yo la verdad que coincido con eso, es un mercado muy desconcentrado, no hay grandes multinacionales que tengan 1.000, 2.000, 3.000 unidades en alquiler para vivienda, no es un negocio de grandes empresas, es un negocio que está muy desconcentrado. Hasta aquí, ¿a usted le parece que según todas las voces que se reunieron y se pudieron escuchar en la comisión, la ley vigente es una ley buena que nació en un periodo desfavorable o es una ley que directamente fue mala porque no logró los objetivos que tenía previstos? Tiene algunos cambios que se hicieron al Código Civil que son buenos, que son positivos. ¿Cuáles? Y, por ejemplo, las notificaciones electrónicas, la posibilidad de tener un preaviso con 3 meses. Luego hay cuestiones a corregir que generaron algunas dudas de interpretación y que son pasibles de introducirle mejoras. Hay un capítulo que corresponde a medidas que tiene que llevar adelante el Ejecutivo, que aún no fue reglamentado, que eso sí entendemos que el acceso a la vivienda social son cosas que se pueden hacer desde el Estado para solucionar la problemática. Claro, estar acompañado pero, por una política también que genere el acceso a la vivienda. Exactamente, pero las modificaciones que sí entraron en práctica, ni bien que se sancionó la ley, que son las modificaciones al Código Civil, bueno, ahí es donde hay cuestiones a mejorar, pero no todas. Nosotros, de hecho, veníamos teniendo diálogo con referentes del sector inmobiliario y nos manifestaban esto. Ojo, no hay que derogar toda la ley porque hay cosas que son positivas, pero hay otras que hay que revisarlas. Y el tema del posicionamiento político, ustedes son un interbloque de 4 o 5, digamos, no está bien definido. ¿Los misioneros acompañan esta posición del dictamen de Camaño? Porque en boleta única tuvieron alguna diferenciación en posicionamientos políticos. En líneas generales sí, hay que ver el detalle porque finalmente el dictamen terminó siendo más amplio que el proyecto que habíamos presentado, pero de hecho si ustedes miran en el Senado, la senadora Solari Quintana presentó un proyecto que es muy similar al que presentamos desde el bloque Juntos Somos Río Negro en diputados, pero tenemos una visión parecida respecto a que hay que incentivar la oferta, hay que trabajar en incentivos fiscales y en quitar trabas para que se dinamice el mercado. Sí. ¿Qué opinión tiene sobre la boleta única? Bueno, nosotros de hecho acompañamos el pedido de que se trate, fue un pedido de sesión especial, pero no con la idea de tratarlo en esa sesión, sino de que pase lo que está finalmente ocurriendo, que es que se discuta en comisiones el proyecto. Vemos que tiene muchos beneficios, que son la gran mayoría de los países del mundo la que lo aplican, y eso no es por casualidad, porque realmente hay beneficios, no solo económicos, libera muchos recursos que podrían utilizarse para obra pública, por ejemplo, sino también en cuanto a la transparencia, a la agilidad en el día de los comicios, al tiempo que se ahorra no solamente quienes van a votar, sino también quienes tienen que realizar la fiscalización, a la igualdad de oportunidades que se brinda a los partidos chicos que no necesitan de una mega estructura para fiscalizar o para repartir boletas. La verdad que vemos que son muchos los pros y pocos los contras, y incluso aquellos puntos que se plantean, que lo planteó la vicepresidenta como negativos, son temas que tienen también negativo el sistema actual, esto de las listas sábanas. No, el presidente de la Nación también hoy hizo declaraciones diciendo que no veía razón para que se modifique el sistema de elecciones. ¿Por qué cree que hay resistencia por parte del oficialismo a la boleta única? Bueno, a ver, no lo sé. Sinceramente, la única crítica que escuché es esto respecto de la poca transparencia que tiene la lista sábana. El problema de la lista sábana es un problema que existe actualmente y que en el caso de la boleta única se lo ataca directamente publicando con afiches más grandes la totalidad de los candidatos en cada lugar de votación, la totalidad de los candidatos, que es algo que también se podría hacer con el sistema actual, ¿no? Darle más visibilidad a todos los candidatos que están en la lista. La lista sábana de los 36
25 que entran en la provincia de Buenos Aires, nadie se pone a leer la lista entera a ver quién es el número 22. Seguro de Mauricio cantando, sí. Bueno, sacando alguna persona así que sea muy puntillosa como nuestro Mauricio. compañero. Que es un problema de las provincias grandes que tienen muchos diputados. La verdad que para elecciones nacionales en provincia como la nuestra, que son máximo 3 los diputados que se eligen en cada renovación, no es un problema, pero sí en las provincias grandes, que de hecho en Santa Fe se hace así, ¿no? Se publica en un afiche más grande en cada lugar de votación para que cada uno pueda ir y consultar. En función de los dichos de la vicepresidenta, ¿es extemporáneo el debate por la boleta única? Digo, 60% de inflación, problemas con los alquileres, un montón de otras situaciones sociales. Yo creo que no, porque en la medida que es un proyecto positivo, que tiene todas las ventajas que tiene, incluido el ahorro fiscal, que es uno de los temas más graves, más importantes que tenemos que abordar, me parece que no es extemporáneo. Ahora, fraude no parecería, digamos, tenemos un sistema sólido, parecería electoral. Sí, pero digo, si tenemos la oportunidad de ahorrar recursos, ¿por qué la vamos a desaprovechar si no tiene, ¿por qué desechar algo que es una situación superadora de la que tenemos actualmente? Bien. Y diputado, recién estábamos siguiendo de cerca el debate por el tema del compra argentino. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Lo estamos analizando, estaba casualmente siguiendo algunos de los pasajes del debate. Hay varias dudas que se han planteado respecto al costo fiscal que tiene, a la poca diferencia que hay en tratamiento entre las grandes empresas y las pymes, bueno, toda la cuestión del PAMI que no estaba incluido. Dicen que, por ejemplo, yo escuchaba recién algunas voces de la oposición, seguro también lo habrá escuchado, que se intenta favorecer, concretamente escuchamos que decían que se intentan favorecer los laboratorios que financiaron la campaña del kirchnerismo. Bueno, esas son acusaciones más en tono político. Sí nos parece que si esto va a tener un costo fiscal y si hay grandes empresas que son beneficiadas, hace falta un poco más de información y celebramos que se haya pasado un cuarto intermedio para poder seguir discutiendo y poder decidir con más información, ¿no? Sí, se requería la presencia de mayores funcionarios, que se profundice un poco, decían como, bueno, si hace falta una modificación de esa ley, que vengan a explicar, decía por ahí, no sé, la diputada Los Penato, que vengan a traernos cifras que demuestren o que traduzcan que la ley no está bien así como está y que necesita modificaciones. Claro, a ver, está claro cuál es la intención de incentivar la generación de cadenas de productores locales que hoy por hoy tal vez no pueden competir con proveedores extranjeros, pero ese beneficio tiene un costo. Entonces uno cuando invierte recursos del Estado para este objetivo, que nadie duda y nadie discute que es ponderable, tiene que saber a qué costo, ¿no? Porque los recursos son escasos y las necesidades o los objetivos de hacer política son infinitos. Gracias por haber venido. Muy amable. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Y compartimos la opinión del diputado Chumpita sobre la ley de alquileres. El tema de la ley de alquileres es un tema muy delicado en la República Argentina. Venimos trabajando a contrarreloj en el Congreso Nacional. Me parece de suma importancia. Nosotros hemos, desde el primer día, dado nuestra impresión, nuestra opinión. Primero hicimos autocrítica por la ley que había presentado nuestro espacio y después presentamos iniciativas que tienen que ver justamente con los dos problemas fundamentales que presentaba la ley. El primero es el relacionado al tiempo, a la contratación, a los 3 años que se mencionaba, los 2 y 3 años, esa diferencia que había con la ley. Y principalmente el mayor problema relacionado a la indexación. Siempre apostamos al diálogo, al consenso. Hoy la Cámara de Diputados está repartida en sus fuerzas, está equilibrada, digamos, en cuanto a la cantidad de votos. Y me parece importante que exista una tercera opción, una tercera fuerza que pueda aportar lo suyo. Obviamente esto dependerá de la predisposición tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, pero aquí también vale la oportunidad para hacer una autocrítica política dentro de las dos coaliciones, dentro de Juntos por el Cambio, que yo pertenezco, y dentro del Frente de Todos. Hay disputas internas dentro de los partidos y esto genera un problema de cara a las votaciones. Hay disputa dentro del Frente de Todos con el kirchnerismo más duro, más rancio, y otro
un peronismo más moderado, y dentro de Juntos por el Cambio también hay ciertas discusiones que hay que admitirlas y hay que reconocerlas entre la UCR, la coalición cívica Sí. y el PRO. Y perdóneme. Esto no implica que se rompan los frentes y las coaliciones. Claro. Bueno, ya está con nosotros el diputado Tonioli para seguir hablando sobre lo que recién estábamos mostrando en vivo, que es el debate por lo que sucedía en el plenario de comisiones alrededor de otro de los grandes temas que suscitó un poco de polémica. Diputado, ¿cómo le va? Que es el compra argentino. Sí, alguna polémica. Tú ahí se picó un poco. Se picó, como dicen los pibes. Me parece que es un tema que no debería generar mayores discusiones, más allá de, por supuesto, y también es un poco el rol de la oposición, las dudas que puedan tener, las consultas, e incluso la posibilidad de establecer algunos cambios en el proyecto, ¿no? Ya sea operando, interviniendo sobre el dictamen de mayoría o el dictamen del oficialismo, del Frente de Todos, o si no, planteando algún dictamen alternativo. Lo que pasa que hoy a la reunión de comisión, Juntos por el Cambio, llegó con un dictamen de rechazo in limine de la propuesta del oficialismo. Para eso, pasemos en limpio. En resumidas cuentas, nosotros lo hemos contado mucho, pero ¿qué supone la modificación de la ley vigente? Bueno, básicamente se amplían los beneficios tanto a pymes como grandes empresas a la hora de competir en un proceso de licitación pública, de compra estatal, con respecto a las empresas extranjeras. Básicamente, como para traducirlo al criollo, sí. Tampoco soy economista ni soy un avesado en el tema, pero ese es el concepto de compra argentino, básicamente. Alguna impugnación, aunque no está bien hablar por interposita persona o ser yo el quien la denuncie, pero alguna impugnación por parte de la oposición tienen que ver, básicamente, porque había planteos diversos, con, primero, una aclaración. Se trabaja sobre la reforma de la ley vigente, que es una ley que salió en el año 2017 con una amplia mayoría de todos los sectores, en ese momento, de las fuerzas legislativas del Congreso de la Nación. Por lo tanto, se presupone que hay un acuerdo general dentro de las fuerzas políticas más importantes en la Argentina de que el compra argentino es algo bueno, ¿no? Y claro, que incentiva el desarrollo económico, que incentiva el trabajo, la industria nacional, la innovación, ¿no es cierto?, y a sectores estratégicos. Entonces, partimos de una base de donde ese acuerdo está. Supongo que quedará fuera de esa mirada seguramente los sectores más extremos dentro de la Cámara, a izquierda y derecha, supongo, ¿no? Tendrán algo que decir al respecto, los libertarios, ¿no? Y esto del compra estatal, etcétera, seguramente se opondrán. Pero digo, los que hoy estábamos presentes en la comisión, todos de alguna manera dieron cuenta de un acuerdo general en torno al concepto. Después había algunas impugnaciones sobre que crece más los márgenes de beneficio en lo que tiene que ver con las grandes empresas que las pymes. Lo que hay que aclarar, lo hizo Heller muy bien, con mucha más expertise que quien les habla en la comisión, que en realidad lo que estamos planteando, o lo que se plantea en este tipo de compulsas, es la disputa entre empresas locales y empresas extranjeras, y no entre pymes y grandes empresas. En general son compartimentos de tancos, son competencias en la que uno no se pisa con el otro, ¿no? Y después la otra impugnación tiene que ver con el PAMI y la incorporación o no del PAMI. Yo ya no me interesa entrar en chicanas políticas que son inconducentes. Lo dijo el presidente de nuestro grupo, que hay mucho para decir con respecto a las compras de medicamentos durante la gestión anterior. Me parece que acá lo que estamos discutiendo es si fortalecemos a las empresas nacionales en este tipo de compulsas, en lo que tiene que ver con las compras ligadas a la salud, y las empresas nacionales, quiero aclarar también, lo hizo también nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, incluyen a los laboratorios públicos, ¿no? Nosotros en Santa Fe tenemos uno muy importante, muy poderoso, muy competitivo, que es el LIF, y nos interesa la posibilidad de hacerlo más competitivo aún en estos procesos de compulsa para la compra de medicamentos, por ejemplo. Le hago una pequeña interrupción porque usted recién citaba a su jefe de bloque que está ahí del otro lado en el móvil. ¿Puede ser un segundito? ¿Lo escuchamos? Dale. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, saludar a todo el equipo, por supuesto, allí en piso y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Así es, acaba de concluir este plenario de comisiones que entró en cuarto intermedio. Tengo aquí a mi lado al diputado Germán Martínez, presidente del bloque Frente de Todos. Bueno, diputado, bienvenido a Diputados Televisión. ¿Se puede saber, entre otras cuestiones, qué es lo que estaban charlando allí con otros diputados? Cuestiones netamente de comisiones, seguro, pero hay alguna otra cosa más, alguna determinación más para la semana que viene que incluye feriado, ¿no? Puede llegar a cambiar las cosas. ¿Te puedo decir la verdad? Bueno, sí, obvio. Estábamos hablando de que el diputado Casareto fue a ver a River después de, fue a ver a River después de mucho tiempo ayer. Qué bueno. Y River perdió y el diputado Carlos Herrera le estaba diciendo a Casareto que era mufa. Así que de eso estamos hablando. Yo soy canalla, así que no tengo problema. Así que le mando saludo a nuestro diputado Eduardo Tonioli, que compartimos el barrio, pero tenemos orientaciones deportives distintas. Ahí está, y lo estaba diciendo. Conocido, y en mi caso soy hincha de Rosario Central. Rosario Central y Newell's. El más grande del interior. Vamos a ponerle un poquito más vamos a ponerle ahora más seriedad. Efectivamente estábamos hablando de la semana que viene. La semana que viene, el día martes, vamos a tener un día intenso. Nosotros tenemos el martes a las 10 de la mañana el plenario de las comisiones que están abordando el debate sobre boleta única. Estamos hablando de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto. A las 14 horas probablemente sea el horario de inicio de otro plenario conjunto, en este caso de Asuntos Constitucionales y Justicia exclusivamente por tema Consejo de la Magistratura. Y vamos a ver si en ese mismo horario convocamos también al plenario de Industria y Presupuesto para que podamos dar continuidad al tema de compra argentino que hoy estuvimos debatiendo. Así que estábamos hablando de eso, tratando de ajustar detalles porque surgieron dos iniciativas interesantes, una que podamos escuchar a sectores vinculados a tanto al empresariado como a los trabajadores y que vengan a aportar su mirada sobre la importancia del compra argentino, el desarrollo de proveedores y también apareció la posibilidad de que nosotros podamos ir agregando algunos de estos elementos que hoy escuchamos en comisión a posibles modificaciones de nuestra propuesta de dictamen, así que de eso estábamos hablando. Sí. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melina Flederman lo saluda. A ver, para que quede claro, el miércoles que viene es feriado y el martes tienen mucha actividad en comisiones. ¿Cómo hacemos para que los diputados estén el miércoles respondiendo o atendiendo a los censistas? Y nosotros también. Bueno, nosotros vamos a tratar de bueno, ese ya es otra historia, te digo la de los diputados. Dale, sí. Nosotros vamos a intentar concentrar toda la actividad presencial de la semana que viene en el día martes. Okay. Ese es nuestro objetivo. De manera que los diputados que integran no solamente estas comisiones que yo te comentaba y que tienen estos temas para abordar, sino que vamos a seguir con las constitutivas de otras comisiones que aún no están conformadas. Nos quedan 15, si no me equivoco, nos quedan 15 comisiones sin conformar. Nosotros vamos a seguir avanzando probablemente con la mitad de esas comisiones, de manera que todos aquellos que tienen reuniones constitutivas de comisiones y todos aquellos que integran las comisiones que tratan los temas antes mencionados tengan que estar el martes acá, que después puedan terminar un horario prudente, que permitan que vuelvan a sus casas para poder atender al censista, recordando que está la posibilidad del censo online, que simplifica bastante todo esto y que después disminuye el tiempo de permanencia del censista en el hogar, así que hacemos a través de esta vía también una invitación a completar el censo online durante este fin de semana. Muy bien. Una de mi compañero Leo y lo despedimos, diputado Martínez. Sí, Martínez, Leo Fredes lo saluda. Le consulto, en Compra Argentino tenían más expectativa de llegar al dictamen hoy y se encontraron con una negativa de algún sector de Juntos por el Cambio. Sí, realmente cuando puse el tema en el temario para que empiecen a abordarlo como presidente del bloque, sinceramente pensaba que temas que promueven el compre, o sea, la utilización del compre del sector público para la industria y los proveedores de servicios nacionales y que un plan de desarrollo de proveedores nacionales, pensaba que no iba a tener ningún tipo de objeción, sinceramente. Y a medida que fuimos avanzando, hoy me encontraba con que si nosotros firmábamos dictamen hoy,
que nosotros teníamos el número y el texto para poder firmar el dictamen, con todas las observaciones que ya habían hecho hace 2 días atrás los diputados opositores. Ellos iban a firmar el rechazo pleno de la iniciativa. Lo venía explicando Eduardo Tonioli ahí en el estudio, ¿no? Lo que intentamos hacer, por eso hablé yo al principio y al final, es decirle, salgamos de esa posición, salgamos de la posición de rechazo total, veamos cuáles son los temas que ustedes plantean y que pueden ser atendibles, para ver si encontramos un punto de consenso. Ahora, cuando alguien quiere avanzar en una línea y se encuentra del otro lado con un rechazo absoluto y con un dictamen de rechazo a una iniciativa, bueno, a mí me hace preguntar, ¿está a favor o en contra de la industria nacional el bloque de Juntos por el Cambio? ¿Está a favor o en contra de que el Estado en sus compras privilegie a los proveedores nacionales? ¿Está a favor o en contra de que nosotros podamos desarrollar industrias muy federales a lo largo y ancho de todo el país que sean proveedoras de otras grandes empresas y en otros casos empresas públicas que están llevando adelante una tarea fenomenal de desarrollo industrial en la Argentina? Bueno, entonces empecemos a tratar de ordenar esa situación, porque si no se buscan atajos discursivos como esto de hablar de un determinado laboratorio. Miren, me mandaron unas hermosas fotos de uno de los principales empresarios farmacéuticos en la Argentina, donde todo lo que había alrededor hizo una fiesta en un barco, ¿no? Eran todos de Juntos por el Cambio, no había nadie allí del Frente de Todos en esa fiesta. Bien, y no nos invitaron. Un canapé le hubiéramos aceptado, aunque sea. No voy nunca. Lo más cerca del río que voy, lo conoce Eduardo Tonioli, es al Club Bajada España a comer alguna boga de espinada en Rosario. Exquisito, muy rico. Diputado, gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos a vos, Meli, a Leo y obviamente al diputado que está allí presente. Sí, gracias Lourdes también por facilitarnos hablar con el diputado Martínez. Muy bien. Hasta dentro de un ratito. Ahí estaba espiando Lourdes, porque parece que se quedaban conversando y dijo, a ver de qué estaban charlando. Lo trataron de mufa al diputado. A Casareto, sí. Perdón, es que la pasión riverplatense me... Ah, ¿qué te pasó ahí? No, porque claro, yo también expresé algo así similar a que no dio suerte, digamos, elegantemente no dio suerte la presencia de Casareto. No empecemos con esa cosa porque bueno, se levanta más. Sí, no, la verdad que mote. Hablando vamos a hablar del... Tuvimos presidente con ese mote, así que sí, después fue difícil. Sí, es verdad, es cierto. ¿Hizo el censo online ya usted? Sí, ya lo hice. Hace como un mes justo estábamos hablando con... Sí, yo no lo hice. Es bastante muy simple. No lleva mucho tiempo. Además lo puede hacer una persona por toda la familia, consultando a veces alguna cosa, alguna duda, pero en ese sentido hasta te diría que no es necesario que esté en el momento toda la familia, sino quien lo completó antes o una persona. Sí, de todos modos no evita la visita del censista. El censista va a pasar igualmente, pero se le extiende exclusivamente la respuesta. La respuesta, creo que vía el código QR lo levanta ahí el censista y facilita muchísimo las cosas. Por supuesto, no todo el mundo lo ha hecho ni seguramente lo va a hacer de esa misma manera, y habrá otros que prefieran hacerlo o que no puedan hacerlo vía digitalmente, y está para eso el censista, la censista. ¿Hay alguna de las preguntas que se hacen en el formulario que le pareció especialmente interesante, importante, como algo novedoso? Como para pensarlo en función de políticas públicas, ¿no? Sí, bueno, me parece que un poco la inclusión de algunas preguntas, ahora no tengo en la cabeza exactamente todo el cuestionario, pero que tienen que ver con cuestiones étnicas, que tienen que ver con de alguna manera mejorar la información del Estado Nacional, en este caso, para tener políticas públicas, poder desarrollar políticas públicas en la materia, ¿no? Claro. Me llamó la atención particularmente esto, que no era algo que necesariamente antes se consultara, ¿no? Y hay una sensibilidad especial que se ha desarrollado con, entiendo yo, positiva hacia determinadas cuestiones que tienen que ver con los orígenes, con la procedencia étnica, etcétera, que puede y debe servir para desarrollar políticas públicas. Claro. ¿no?
Sí, y ahora vamos a volver a la Sí. agenda parlamentaria, pero hablando de Rosario, no le voy a preguntar por Newell's y demás, yo también tengo mi corazón puesto un poco ahí en Newell's, pero no importa. muy bien. Sí, porque No lo tengo, sí, porque parte de mi familia es de Rafaela de Santa Fe Muy y bien. son de Newell's. Pero bueno, dicho esto, más allá de toda esa cuestión, la verdad que las noticias que llegan permanentemente, especialmente de Rosario, vinculados al crimen organizado, a mí me generan un estupor. O sea, yo no puedo creer que van los integrantes de los monos, se presentan frente a los fiscales. Hoy hablaba justamente el titular de la Corte Suprema y contaban la situación en la que tienen que enfrentar cotidianamente los fiscales, el terror por el que pasan. ¿Cómo se vive esto ahí en Rosario? ¿Y qué... ¿Cómo se puede terminar de no sé si desactivar, pero realmente dar respuesta al avance del crimen organizado? En esa ciudad hay muchas otras, pero en esa particularmente. Claro. Bueno, quizás particularmente. No es algo nuevo, ya lleva por lo menos 3 lustros, ¿no? Una situación de crecimiento. Si uno busca un dato objetivo para el cual medir esta situación, uno puede ser tranquilamente la tasa de homicidios, ¿no? Que ha subido o ha tenido un subidón, ¿no es cierto?, abrupto. Y el tipo de homicidios aparte. Sí. La tasa de homicidios quizás es más objetivo, ¿no? El tipo es una noticia que aparece en algún momento. Sí. La tasa es un dato objetivo, además es una estadística, a diferencia de otras estadísticas que tienen que ver con el delito, que es imposible de ocultar, ¿no? Un homicidio es un homicidio, ahí está, o de falsear o de alguna manera de maquillar, ¿no? Los heridos por bala posiblemente haya muchos que no pasen por la salud pública o por un nosocomio o por cualquier tipo de efector o sanatorio. El homicidio es cuantificable claramente. La tasa de homicidio pegó un salto del 2009, 2010, 2011, impresionante. Y de alguna manera siempre hemos sostenido la misma posición. Es imposible morigerar esos números, es imposible morigerar el nivel de violencia urbana que hay en muchos lugares de la ciudad de Rosario, que no es ajena a nuestra vida cotidiana. Yo soy de la zona sur de la ciudad de Rosario, uno de los de la zona, bueno, el diputado Germán Martínez también, somos ambos de la zona que incluye a Tablada y a Barrio Hospitales. Tablada en particular es un barrio donde la tasa de homicidio es altísima. No hay forma de morigerar esa situación sin una reforma integral, en principio, y para arrancar, de la Fuerza de Seguridad Pública. Imposible. Vos hablabas de la causa de los monos. Se sustancia en los tribunales penales a una cuadra de mi casa, ¿no? Hace meses que está interrumpido el tránsito porque había balaceras a ese edificio, ¿no? La causa de los monos, cuando inició, tenía como imputados, en la mitad más uno de sus imputados eran miembros de la Fuerza de Seguridad. Entonces a las pruebas me remito. Es imposible, sin una reforma integral de esa fuerza, llegar a buen puerto, ¿no? Seguramente se necesitan otras, hay planteos y en breve vamos a presentar un proyecto. Digo, vamos, entiendo, y hasta ahora, por lo menos el acuerdo de palabra es que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria nacional de la provincia de Santa Fe vamos a acompañar un proyecto que se fue gestando desde diciembre hasta la fecha en sucesivas reuniones en la que participó. En la primera de ellas el gobernador de la provincia nos convocó a todos, en la última también, y en el medio se dieron una serie de reuniones de trabajo en torno a un proyecto para fortalecer la justicia federal de cara a la puesta en marcha del sistema acusatorio federal en la provincia de Santa Fe. La próxima provincia que le toca es Santa Fe. Salta y Jujuy ya se ha avanzado, le tocaría a Santa Fe, con la idea de fortalecer no solo con más juzgados, sino también con más fiscalías, la justicia federal. En la provincia de Santa Fe hace más de 30 años que no se crean en la circunscripción de Rosario nuevos juzgados, y hace más de 40 años que no se crean nuevas fiscalías. Uno de los fenómenos, no el único, quiero aclarar, no el único, pero uno de los fenómenos que lleva a esta situación es el narcotráfico. Es un delito federal, incluso transnacional, que al crearse la última fiscalía que se creó hace más de 40 años, tenía una configuración determinada que es muy distinta a la actual, ¿no? Entonces, indudablemente,
hay un montón de aspectos de lo que tener en cuenta, pero yo soy de la idea de que hay uno que es fundamental, que es una reforma integral de la Fuerza de Seguridad. El gobierno provincial hace más de 2 años y medio, mandó 3 proyectos. Cuando Marcelo Saín era ministro de Seguridad de la provincia, 3 proyectos para mi gusto, impecables, de reforma de la seguridad pública en general. Esos 3 proyectos no han tenido avance en la legislatura provincial en manos de la oposición, ¿no? No, te quería consultar si es que tenés información, si la foto que circuló, la reunión, en realidad Massa, Perotti, iba en línea con esto que estabas mencionando recién. No lo sé, no me atrevería a dar. Porque también había contenido judicial y de avanzar justamente en materia judicial. No conozco los detalles de esa reunión. Por supuesto hay una agenda muy amplia. Una es esta, importantísima para la provincia de Santa Fe, pero hay otros aspectos, la cuestión productiva. El compra argentino es un tema que para nuestra provincia, yo hice referencia a un laboratorio público, el LIF, ¿no? Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe, pero para muchas otras sectores de la producción en la provincia de Santa Fe, estos temas son fundamentales. Santa Fe está siendo punta hoy o vanguardia de la recuperación de la actividad industrial. Y en eso tienen mucho que ver las políticas nacionales, y este tipo de políticas mejoran sustancialmente esa posibilidad, ¿no? Ni hablar, la ley de alquileres también cruza, fundamentalmente porque hay 2 grandes ciudades, como la ciudad de Rosario, como la ciudad de Santa Fe, en los que el tema alquileres es un tema crucial, ¿no es cierto? Es decir, la agenda política o parlamentaria nacional cruza transversalmente a nuestra provincia, ¿no? Justamente eso le iba a preguntar. Ley de alquileres, se pensaba que se iba a ir algún dictamen de consenso cuando se inició el debate hace aproximadamente un mes, y finalmente nos encontramos con un escenario en el que quedaron 3 dictámenes distintos, con algunas diferencias internas en el Frente de Todos que se solucionaron en un solo dictamen. ¿Cómo cree que sigue el debate, o si se va a ir al plenario con esta división o se va a intentar consensuar? Yo tenía claro que íbamos hacia un escenario así desde que arrancó el debate, porque se instaló, hubo desde hace tiempo, creo que incluso desde la campaña del año pasado, un intento por darle sentido por parte de algunos sectores de la política, en alianza con sectores del mercado inmobiliario, darle un sentido o darle una explicación, un principio de inteligibilidad a la crisis que hay en el mercado de alquileres, ¿no? Que es una parte o un capítulo de la crisis habitacional en la Argentina. La que se termina imponiendo, la perspectiva que se termina imponiendo en este intento por darle sentido, entiendo que es esta idea de que esa crisis es responsabilidad casi exclusiva de la ley de alquileres, ¿no? Entonces, si uno piensa eso, enseguida aparecen las respuestas fáciles, que son las de la derogación sin más de la ley en su totalidad. Creo que eso quedó descartado. Digo, eso para mí, ayer se habló mucho, ¿no?, de las posiciones ideológicas o ideologicistas. Eso es una posición ideologicista o idealista, fundada en, primero, ninguna evidencia empírica, ningún elemento concreto, sino es una respuesta a las encuestas. Las encuestas dicen que hay una amplia parte de la población que dice que la ley de alquileres la desfavoreció porque hizo que le aumentara el alquiler. Todos por distintas razones. Claro. Cuando uno desmenuza, y para eso tienen que servir las comisiones informativas, las reuniones informativas dentro de la comisión, que para mí fueron impecables, en el sentido de que escuchamos de todo, posiciones de los más disímiles, se escuchó a todos. Creo que no quedó absolutamente nadie. Es más, agregamos un día porque no alcanzaba. Por ahí faltaron un poco, yo pienso, funcionarios, ¿no? Bueno, puede ser. Más bien la mirada quizás oficial. Claro, algunas hizo pública, ¿no es cierto? Incluso hasta con posiciones distintas. Sí, Ferraresi, el ministro de Vivienda, que decía que tendría que ser temas más locales, de provincias y municipios, y no una ley nacional. Exacto. Pero digo, impecable. Y a mí lo que más primero me llamó la atención que ningún sector de la actividad inmobiliaria, no me llamó la atención, me pareció que nos tiene que generar una enseñanza eso, ¿no? El hecho de que muchas veces algunos actores, por querer ser de la política condescendientes
con algún sector de la actividad inmobiliaria en este caso, terminan siendo más papistas que el Papa, impulsan una derogación que no sostenía ni pretendía sostener ningún sector de la actividad inmobiliaria, ni los más concentrados. Es decir, ¿por qué los corredores inmobiliarios, a los que esta ley les reconoce el rol, les reconoce legalmente el rol de intermediación en este tipo de procesos, cosa que antes no estaba garantizada, irían por la derogación de esta ley? En todo caso, sí después aparece la segunda opción, muy difundida entre Juntos por el Cambio, los libertarios, etcétera, que es esta de ir por 3 artículos, ¿no? Justo son los 3 artículos más protectivos de los inquilinos. Entonces creo que hay que ser honestos, poner sobre la mesa a qué intereses uno pretende responder, o en todo caso, entre qué intereses busca hacer equilibrio, como entiendo que nosotros buscamos un dictamen, de alguna manera, medido, no fundado en ninguna sobreideologización, sino que intenta dar soluciones a un problema que es real y en el que todos coincidimos. Hay una baja oferta. Ahora, si uno se pone a escuchar las exposiciones, yo estuve en todas. Supongamos que en algún momento me fui un ratito a comer un sanguchito o algo, volví, después las vi, porque me interesaba escuchar, esa que me había faltado ver, la vi por YouTube, ¿no? Porque me interesaba tener una mirada panorámica sobre el tema. Y me llamaron la atención las pocas intervenciones que fueron con números en la mano, ¿no? Y cuando uno veía esos números, quizás se desmitifican algunas cosas que se vinieron diciendo sobre el tema. Lo más elocuente, primero, lo que ha llevado al alza de los alquileres por encima, en muchos casos, de la inflación, no fue el ICL, el índice de contrato de locación, que fue durante estos últimos 20 meses 10 puntos por debajo de la inflación siempre, sino las renovaciones y los nuevos contratos, que son 2 aspectos que no están regulados dentro de la ley. Entonces, mal haríamos nosotros en pasar de 3, como piden algunos sectores del mercado inmobiliario y como los 2 dictámenes que no son el nuestro establecen. De 3 a 2 años los contratos, porque en el mismo periodo de tiempo, tomemos un periodo de 6 años, con un formato tendríamos una renovación de una persona que viene viviendo en un inmueble, ¿no es cierto?, alquilado, y con el otro formato tendríamos 2 renovaciones. Ahí hay un alza de precios por encima de lo que establece el ICL. Lo mismo sucedería con los nuevos contratos. Habría más nuevos contratos y más renovaciones. El otro aspecto, que también es importante ver los números, ese es más simple, no necesitamos ningún especialista. Uno agarra los números y se da cuenta que si esto es acumulado, si uno pasa de 1 a 6 meses la indexación, hay un 11% más para cada inquilino en el contrato anual, ¿no es cierto? Esto es muy simple porque se va haciendo sobre el porcentaje acumulado, ¿no? Claro. Tal como plantean esos dictámenes. Entonces, en los 2 casos habría una afectación directa. Uno puede no importarle, a nosotros sí nos importa tratar de eso, no tocarlo. No es verdad que nuestro dictamen no haya tocado nada de la ley de alquileres, como leí en un comunicado hace un rato de Juntos por el Cambio. Al contrario, tiene mucho más cambios que los que proponen los dictámenes de Juntos por el Cambio y del interbloque federal. Algunos de ellos, bueno, intentan ser correctivos de aspectos que de la ley que hoy son incumplidos porque son de difícil cumplimiento. Uno de ellos, por ejemplo, es la ley establece que el Ministerio de Justicia tiene que garantizar en todo el país, hasta la última localidad, mecanismos de mediación para resolver los diferendos. Lo que nosotros estamos planteando en el dictamen es que hasta tanto esto no suceda, que se pueda utilizar para resolver esos diferendos, esas contradicciones, la ley de defensa del consumidor. Hoy, en todo el país, en los estados subnacionales, tanto provincias o en municipios, hay organismos locales, provinciales y locales que son órganos de aplicación de la ley de defensa del consumidor que pueden servir para la resolución de esos diferendos. Algunas reformas sobre garantías, por ejemplo, que establece la posibilidad de un seguro de caución emitido por una línea de seguro de caución del Banco Nación para que los monotributistas puedan utilizarlo como garantías, etcétera, etcétera. Y después lo más importante del corazón va por el lado de los incentivos. ¿Y por qué vamos por los incentivos? Porque está claro que hay una
baja oferta. También, y hay que revisar las intervenciones en la comisión, hay estudios, el CEPA, por ejemplo, Centro de Estudio de Política Económica, es la sigla, una ONG de economistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentó un estudio, el único que vi en la comisión, donde hizo un seguimiento de la oferta de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las que más inquilinizada está en el país, está por arriba del 32, 33% o un poco más inclusive, y donde se demuestra que la caída en la oferta de alquileres es previa incluso al debate de la ley de alquileres, ni siquiera a la sanción y a la puesta en marcha. Entonces, nosotros lo que planteamos es, bueno, vamos por incentivar la oferta, ¿no? Y ahí hay beneficios. Muy similar, lo estaba escuchando el diputado Domingo antes de entrar, muy similar a lo que tiene razón en lo que señala al dictamen, en este caso, del interbloque federal y bueno, provincia, bueno, junto por Río Negro, bueno, todo este bloque de bloques intermedios, por llamarlo de alguna manera. Intermedios, pero que son los que van a definir la votación. De alguna manera, sí, claro. Por eso es muy interesante lo que pueda pasar en la Comisión de Presupuesto, porque hay un debate muy importante que se da en torno a esto de los incentivos y que para mí debería ser la clave para la resolución de esto e incorporar otros sectores a este dictamen, ¿no? Diputado, gracias por haber venido. No, gracias a Muy ustedes. amable. Siempre un gusto. Gracias, igualmente. Seguimos repasando otros tramos de la entrevista al diputado Chumpitaz, este caso hablando sobre la boleta única. Las necesidades de la Argentina tenían que ver con la discusión del Consejo de la Magistratura y con la boleta única. Y a mi entender, claro que tienen que ver. Más allá de los problemas de inflación, de los problemas de la economía, de los problemas de inseguridad y narcotráfico que principalmente mi provincia sufre, creo que hay que discutir estos temas transversales como son el Consejo de la Magistratura, que está íntimamente relacionado con los problemas de la Argentina relacionados a seguridad y narcotráfico. Obviamente estamos hablando de la justicia y puntualmente la boleta única para transparentar la política. Se ha puesto en duda el sistema político en los últimos años y me parece que la boleta única viene a dar un manto de transparencia a esto que nosotros defendemos tanto, que es la institucionalidad, la política y la democracia. Bueno, y también le preguntaron sobre su opinión acerca de la modificación dentro del Consejo de la Magistratura. Ah, no, porque pensé que habíamos presentado lo de la boleta única. Perfecto, no pasa nada. Vamos a hablar sobre otro de los temas que esta semana también quedó presentado, que tiene que ver con este salario básico universal, y para eso Pablo nos preparó información. Así es, bueno, Salario Básico Universal es una propuesta que está impulsada por el bloque de Patria Grande dentro del Frente de Todos. Itaí Hackman, Federico Fagioli, Natalia Saracho, bueno, los referenciados, si se quiere, en el dirigente social Juan Grabois, y que lo que estipula básicamente es lo que el nombre del proyecto indica, que es un salario básico universal, es decir, un ingreso, una prestación no contributiva para un segmento importante de la sociedad. ¿Cuáles son los fundamentos? Para repasar, digo, mínimamente, bueno, que hay un mercado laboral que es muy heterogéneo, que hay muchísima informalidad, y que se supone que hay cerca de 6,5 millones de personas que no están registradas o que trabajan de manera informal o que hacen changas o que cobran planes, pero que, bueno, obviamente no tienen ingresos fijos. Hay una subvaloración o no valoración del trabajo formalizado, esto que mencionábamos recién, y obviamente tiene un antecedente que es en la ampliación de la seguridad social en la niñez y en la vejez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los programas como AUH y toda la extensión jubilatoria que ha habido en los últimos años en la Argentina. También otro de los fundamentos es la fragmentación social que hay, ¿sí? Un vasto y heterogéneo mapa social que hay en la Argentina, no solo por las regiones, sino también por lo que tiene que ver con los diversos niveles de ingreso. Bueno, Salario Básico Universal, vale la pena recordarlo, que estuvieron varias, digamos, dentro del Frente de Todos, que tuvo sus ruidos y tuvo sus desavenencias internas. Hubo muchos sectores ahí apoyando esta iniciativa,
que tal vez no tiene el guiño o no tuvo su aprobación previa, su paso previo por el Ministerio de Economía, pero sí de los referentes legislativos del propio oficialismo. Dentro de los objetivos, bueno, está establecer un piso mínimo de ingresos para toda la población. Eso tiene que ser equivalente a una canasta básica alimentaria para una persona. Reducir drásticamente la indigencia y retribuir tareas que el mercado laboral subvaloriza, ¿sí? Esto me parece que son los tres fundamentos más importantes, o los objetivos, perdón, más importantes que tiene este proyecto de vuelta, que está impulsado por Patria Grande, por Itaí Hackman, ¿sí? Que me explicaba, pude hablar con el diputado, que me explicaba que más o menos representaría cerca de el 1% del Producto Bruto, una erogación, un aumento, digamos, de inversión de 400.000 millones de pesos aproximadamente. Ese es el cálculo que hacen los que presentaron el proyecto. Muchos de ellos estuvieron en el Senado, ¿no? En lo que tiene que ver con el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, en la presentación de otro proyecto que tiene que ver con el Secretario Internacional. Pero bueno, son actores, ¿no? Que tienen que ver con esa división que se hizo en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario. Son diputados que estuvieron en contra, que no estuvieron apoyando esa política del Poder Ejecutivo, tanto en este como en el Senado cuando se hace la presentación de lo que tiene que ver con reforma previsional. Y esto de avanzar con proyectos sin tener el guiño de economía es una cuestión que se está dando cada vez más seguido, sobre todo a nivel parlamentario, en estas diferencias que hay dentro del Frente de Todos entre una política económica y la otra. Y yo me acuerdo, el año pasado el diputado Martiarena de Jujuy, antes de finalizar su mandato, había presentado un proyecto que tenía que ver con la bancarización y con el tema de los depósitos y una intervención parcial era, pero una intervención del Estado al fin en ese tema de depósitos bancarios, y enseguida saltaron todos a decir no es un proyecto del bloque. Claro, sí. Y muchas veces se ha dado ese antecedente de cuando algún outsider se manda a decir no es un proyecto del bloque. En esta etapa ya no se dice eso. Ya cada uno va con lo suyo y se respeta, por lo menos con el silencio, y se dan algunos apoyos, como bien decía. Claro. Bien, bueno, y en esta placa vemos que la canasta básica alimentaria de un adulto a marzo de este año, a marzo del 2022, según el INDEC, ¿sí? Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, es de 12.900 pesos. Alcanza, obviamente, a todas las personas de entre 18 y 64 años, personas que tienen que ser monotributistas categoría A, que es la categoría más baja. Estoy haciendo memoria ahora en este momento, pero más o menos son 460.000 pesos, ¿sí? Lo que cobra un monotributista categoría A anuales, desde luego que anuales. Y también acá vemos que los trabajadores desocupados, los temporarios, los informalizados, las de casas particulares, sí, esto también va orientado a los trabajadores rurales que tal vez en época de cosecha tienen mayor nivel de trabajo, mientras que obviamente cuando no lo hay se van moviendo de provincia en provincia. Y medio salario básico universal para monotributistas clase A y trabajadores formales que no superan justamente estos 466.000 pesos de ingresos anuales. Medio. 12.900 pesos sería este salario básico universal. Obviamente a marzo de 2022, si esa canasta básica se va actualizando, que seguramente se debe ir actualizando tenemos alta inflación, bueno, debería ese monto ir también acompañando esa suba que determina el INDEC de vuelta. Bueno, todos números obviamente que también uno puede dejar de vincular con la marcha federal que se está realizando hoy, con la serie de reclamos y digamos cuando los testimonios empiezan a hablar por sí solos, más allá de responder en los movimientos, ¿no? Y empiezan a contar cómo viven, de qué viven, cuáles son digamos la pérdida del poder adquisitivo o la pérdida de su acceso a determinados bienes cotidianos. Bueno, va un poco en sintonía con esto que recién contaba Pablo. Y al mismo
mismo tiempo, las diferencias que ya son totalmente manifiestas y expresadas entre el presidente y la vicepresidenta respecto del plan económico que se quiere seguir. Según el presidente de la Nación, ya dicho en gira por Europa, bueno, la expresidenta, la vicepresidenta tiene una mirada sesgada sin haber tenido en cuenta que sobre la primera parte de este gobierno cayó una pandemia que obligó a determinadas decisiones o determinaciones y generó un escenario muy particular. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Y en un ratito seguimos con más. Ya venimos. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados la tenemos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de
telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bueno, ya estamos con el diputado Pablo Servi aquí en el piso. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien. Bienvenido, gracias. Qué lujo, ¿no? Cuando pueden empezar a venir al piso ya parece otra vez están hablando de la tercera vuelta del COVID y no sé cuánto. Pero bueno, aprovechemos mientras puedan seguir viniendo. Diputado, ¿sigue de cerca el debate por la ley de alquileres? Sí, estamos en contacto, porque también tenemos en el bloque a Carla Carrizo, que está desde Juntos por el Cambio, de alguna manera, en la vicepresidencia de la Comisión de Legislación General, quienes están llevando adelante la discusión, así que nos mantiene al tanto del tema. ¿Y qué le pareció lo que está sucediendo ahí, las diferentes miradas que hay? ¿Qué cree que va a poder pasar después en el recinto con esos dictámenes? Y ojalá que se pueda encontrar un dictamen que se pueda acordar y votar en conjunto, ¿no? Creo que ahora está el desafío de agregar los beneficios fiscales y que si tiene que pasar o no por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que creo que esa es otra discusión que hay y es interesante que se generen estos beneficios porque justamente uno de los efectos de la ley de alquileres fue la retracción de la oferta, ¿no? Así que si se pueden generar algunas variables que aumenten la oferta, creo que va a ayudar también a solucionar el problema que tenemos hoy, que por un lado es caro para los inquilinos, pero por otro lado tampoco no hay oferta de inmuebles, ¿no? Sí, y se podrá, digamos, a una ley pedirle algo que en definitiva es un poco más profundo, ¿no? Porque tiene que ver con la imposibilidad de por lo menos 4 millones de personas de acceder a una vivienda. Hay muchos alquileres que son informales, que no están declarados o que están en la ilegalidad. Por ejemplo, nos contaban las situaciones que se viven en muchos barrios populares donde directamente, o sea, esos no son alquileres declarados y hay como acuerdo entre partes y si no te gusta tampoco tenés mucho a dónde irte a vivir. O sea, hay situaciones como que son muy extremas que por ahí no sé si esta ley va a poder un poco resolver, ¿o sí? No, yo creo que la ley justamente a los que están por fuera del sistema no les va a resolver, pero sí va a ayudar a descomprimir de alguna manera. Y después está la otra discusión, ¿no? Esto de la carga fiscal que afecta a muchas actividades y que esto no deja de estar exento el tema de alquileres. Y por otro lado, otra discusión de fondo que se viene, que es el tema de la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda, que hace muchos años que hay un déficit y estamos en deuda de alguna manera. No nos han generado políticas que realmente puedan cubrir o ayudar al acceso a la vivienda, o por lo menos el acceso a la tierra, y que después cada uno se pueda construir la vivienda, que también creo que es uno de los desafíos de poder avanzar en eso y uno de los grandes deudas, unas grandes deudas que tiene nuestro país, creo, ¿no? Claro. En el tema de alquileres hablábamos, y lo había dicho en su momento el ministro de la Vivienda, que por allí cada jurisdicción, cada provincia o cada municipio tendría que tener su propia legislación teniendo en cuenta las realidades locales. En Neuquén, que es su provincia, se da el tema del petróleo, en Anielo, Cutralcón, en Neuquén capital misma, y por otra parte en la zona sur el tema turístico. ¿Cómo se conjuga todo eso y cómo incide lo que es la legislación vigente o lo que podría ser la nueva en todo este escenario? Creo que ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una es la ley en sí y la otra la ley de la oferta y demanda, ¿no? Del mercado, de alguna manera. Es complejo Neuquén porque hay una alta demanda por los hidrocarburos normalmente, y si ahora se reactiva Vaca Muerta, la demanda de alquileres, sobre todo de 1 o 2 dormitorios, es muy alta.
y esto hace que los precios se encarezcan. Pero por otro lado, al bajar la rentabilidad, porque normalmente en Neuquén uno de los resguardos de valor o los lugares donde se invierte mucho el neuquino es en ladrillos, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, hoy está frenado, hay una gran cantidad de inmuebles en construcción, pero está frenada la venta y los precios que normalmente Neuquén tenía, en el centro de Neuquén, precios similares a Palermo o a Recoleta, hoy ha bajado casi un 40%, ¿no? Un 40% menos que esas localidades, básicamente porque no existe la rentabilidad y eso también hace que se retraiga la oferta, ¿no? Entonces creo que es un tema y el otro, lo que decías, los lugares turísticos, las localidades donde, como Añelo, donde hay corazón de vaca muerta, donde hay otro tipo de actividad que requiere o paga alquileres mucho más caros, es un serio problema para radicar, por ejemplo, los médicos en los hospitales, para tener maestros o policías, porque cobran el mismo sueldo que en cualquier otra localidad o muy similares al resto del país y los costos son mucho más altos, ¿no? Claro, porque el petrolero con su ingreso lleva el alquiler a parámetros que un médico o un policía no los tiene, digamos. Claro, el salario. Sí. Y cuesta en esas localidades, por ejemplo, conseguir médicos o tienen un problema de falta de maestros en las escuelas también, ¿no? Diputado, quedó usted al frente de la Comisión de Economía, que no suele ser primer giro. ¿Qué desafíos tiene en ese ámbito de trabajo? Sí, la semana pasada asumí la presidencia de la Comisión de Economía, que entiende básicamente en planificación en desarrollo económico, en lo que hace a aduanas, en lo que hace a seguros, a acuerdos comerciales. El alcance es interesante, pero una comisión que en los últimos 4 o 5 años ha tenido poco movimiento y creo que el desafío está justamente en generar las condiciones. Y creo que también uno de los grandes desafíos que tenemos como país, ¿no? De poder pensar un poco más allá o a mediano o largo plazo, ¿no? Esto de planificar. Y creo que si podemos darle la instancia, y lo hemos conversado con algunos de los participantes, que hay referentes de peso político, de tanto el Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, de algunos partidos provinciales. Así que si logramos generar el ámbito para poder discutir un poco más allá de la coyuntura, creo que es un buen ámbito, valga la redundancia, esta comisión para dar este tipo de discusiones, pensando en las diferentes regiones de nuestro país y cómo poder mejorar la competitividad o las cuestiones que hacen al desarrollo económico, básicamente. Respecto de la ley de compra argentino y el debate que se dio hace un rato, ¿cuál es su mirada, su opinión? Se lanzaron acusaciones bastante duras por parte de los integrantes de la oposición hacia una sensación de que se intenta favorecer algunos sectores, como los laboratorios, el tema de la compra de medicamentos a través del PAMI. O sea, ¿qué opinión tiene sobre eso? En principio, la postura nuestra, si había que hacer dictamen, era rechazar la ley tal como está planteada, que es una ley que reemplaza a una ley existente, ¿no? Sí. Que habla de compra argentino y tiene parámetros. Entendemos, por ejemplo, que eleva en el caso de las pymes de 15 a 20% el mayor precio que contempla para ser tenida en cuenta. En ese caso, el aumento es de un 33% para las pymes del monto a tener en cuenta. Y en el caso de las grandes empresas pasa del 8 al 15%. O sea, le mejora en un 87,5% la oportunidad de ser elegida a la gran empresa contra el 33% que decíamos de las pymes, ¿no? Pero sumado a eso también esta ley agrega al PAMI dentro de los sujetos obligados a este compra argentino, que entendemos que ya hoy tiene problemas para las prestaciones o para conseguir muchas veces las prótesis o los insumos que necesita el PAMI y encarecerlos casi un 20%, inclusive por algunos ítems que puede haber, por ejemplo, la cuestión de género, si la empresa está dirigida o tiene en los puestos directivos a mujeres, le mejora 3 puntos porcentuales, o alguna otra, si las provincias la provincia donde está la empresa adhiere a la ley nacional, le mejoraría algún punto más. Entonces, realmente entendemos que puede encarecer mucho las contrataciones del PAMI. Y de alguna manera los medicamentos son una de las compras importantes que hace el PAMI, también esta cuestión de beneficiar a ciertos grupos o a ciertos laboratorios, ¿no? Sí, porque la diputada de Los Penatos dijo directamente, no fue la diputada de Los Penatos, fue Juan Manuel López. Fue López que dijo, bueno, esto pone de manifiesto que los laboratorios financiaron la campaña y ustedes ahora están queriendo responder con esta ley. Eso correrá por parte de quien lo dice, pero sí creo que se presta también la ley a la discrecionalidad, ¿no? Porque quedan los funcionarios muchas veces las decisiones o cómo
llevarlo adelante, así como quita lo que tenía la ley anterior, que es la responsabilidad de los funcionarios a la hora de contratar o de que haya alguna irregularidad, ¿no? Entonces, creo que esas son las cuestiones que habría que tener en cuenta y ver en ese sentido qué se hace, ¿no? Ahora, ¿es una crítica al articulado puntual o es una crítica conceptual, digo, al Estado como demanda, traccionando la oferta y tratando de direccionar justamente ese poder de compra a estimular ciertos sectores o empresas nacionales? En principio, lo que dejamos bien claro es que nosotros queremos que haya una industria nacional y que la industria nacional tenga oportunidades. Lo que entendemos es que este aumento, que la posibilidad de que aumenten los precios, lo terminamos pagando todos. Se termina pagando con emisión o se termina pagando el que menos tiene, genera inflación o con más impuestos, porque es mayor costo del Estado. Inclusive se genera un fondo fiduciario, que la justificación del fondo fiduciario es que el Estado paga tarde o paga mal. Entonces, para que puedan intervenir más empresas nacionales, los financiamos para que puedan ser parte de la compulsa del Estado. O sea, de alguna manera con la ley lo que estamos avalando es la ineficiencia y la mala praxis del Estado. Entonces, ¿por qué no hacemos una ley que corrija esto, que se pague en tiempo y forma y que tengan igualdad de oportunidades todas las empresas argentinas, ¿no? Sí. Con otro tema. Boleta única, ¿qué posición tiene particularmente? Y está compartiendo lo del interbloque. Sí, en ese sentido, y creo que desde nuestro espacio se ha hablado siempre de todo aquello que haga la transparencia del proceso electoral y que haga a una mejor democracia, lo vamos a estar apoyando. Entendemos que la boleta única es una forma de igualar oportunidades entre los partidos o los espacios que participan de una elección. Y por otro lado también de disminuir el costo que tiene la política hoy, ¿no? Porque emitir normalmente hay que hacer 2 padrones o 2 padrones y medio de boletas para una elección y eso tiene un costo alto. No solamente en lo económico, sino también en lo ambiental, ¿no? Porque es una cantidad de papel y de boletas que después se termina desechando, que de esta manera también se podría aportando a la sustentabilidad, ¿no? Pero básicamente creo que la transparencia del proceso electoral y que ya gran cantidad de países, o por lo menos los países desarrollados, ya tienen un sistema de este estilo, ¿no? ¿Y cuál cree que pueden ser los argumentos mediante los cuales el oficialismo básicamente se está expresando en contra de la boleta única? Yo creo que básicamente la boleta como está hoy, el sistema que está hoy, beneficia de una manera la existencia del puntero, de la posibilidad de influir votos, de que se lleve ya el voto en un sobre o de alguna manera lleve el voto aquel que va a sufragar. Así que creo que por ahí pueden pasar las dudas, ¿no? Yo creo que este sistema, como digo, está en muchos países en el mundo está implementado y se entiende que es un proceso que da un sistema que da transparencia y da cierta previsibilidad, ¿no? ¿Hay denuncias por fraude hoy por hoy en las distintas instancias de elecciones? O sea, ¿es algo que está vigente o más bien corresponde a otra época y quedó instalado que hay, no sé, robo de boletas o votos que se cambian o...? Normalmente suele haber en las elecciones, no es una gran cantidad, pero sí de la cuestión de que está el puntero afuera o que está toda la estructura o el aparato para de alguna manera influir el voto o mecanismos para de alguna manera saber o hacer llegar el voto que el espacio quiere, ¿no? Eso sí se ve y uno, particularmente en la provincia a la cual pertenezco, en Neuquén, el aparato es importante y la movilización el día de elecciones y se ve esto, ¿no? Los autos identificados, aquellos que el puntero que está afuera de la escuela y estando atento a lo que pasa, así que creo que esto de la boleta única también deshace un poco este esquema y dándole oportunidad también a los espacios más chicos, a aquellos que no pueden poner fiscales en todas las mesas o que no tienen una estructura de territorio tan importante, ¿no? Sí. ¿Y qué opinión le merece lo que está pasando afuera del Congreso hoy por hoy, que tiene que ver con la marcha federal, esta enorme movilización a donde hay distintos reclamos que, van no solamente contra el gobierno nacional, sino contra el poder político, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también? Y creo que es una expresión del descontento que no hay en la calle y bueno, hasta hace poco nosotros participamos de una campaña electoral y en los recorridos justamente los planteos, las principales preocupaciones que nos plantean los vecinos es el problema económico, la pérdida del poder adquisitivo del salario, el miedo a perder el trabajo de alguna manera, ¿no? Entonces,
Creo que esto no hace más que expresar la situación que se está viviendo, y hoy con los niveles de inflación que estamos teniendo, acentuados también por esto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha aumentado sensiblemente el valor de los alimentos. Hemos tenido cerca de 150% de aumentos en los alimentos en un año. Todo eso hace que el poder adquisitivo, y sobre todo aquellos que menos tienen, que destinan un gran porcentaje de su ingreso a comprar alimentos, hoy han visto afectada su poder de compra, ¿no? Y ahora, esa serie de reclamos que se expresan por ahí en esta marcha, pero que también se expresan en general cuando ustedes, me imagino, recorren la calle y están en contacto con la gente, ¿creen que va en concordancia con la agenda parlamentaria? ¿Los temas que hoy están en movimiento son los temas que le importan a los argentinos y a las argentinas? Yo creo que ese es uno de los temas de la política, de que hoy estamos en temas que por ahí no son los problemas reales. Sí, la ley de alquileres, por ejemplo, es un tema que nos plantearon durante la campaña, y que también es un gran problema, lo que hablamos del costo de alquileres, por el ajuste que ha habido en base al índice, o la forma de calcular el índice. Este último ajuste ha sido importante y realmente golpea el bolsillo, y también la oferta de bienes para alquilar. Pero después hay otros temas que la justicia hoy, o que gran tema, por ejemplo en el Senado, gran parte de la agenda la toma la justicia, y básicamente por solucionar, yo creo que los problemas legales de la vicepresidenta, más que por lo que preocupa o los problemas reales de la gente. Y creo que esto que decías, la marcha, también es un poco la manifestación de que hay un cierto cansancio o hartazgo con la clase política, de alguna manera. Yo vengo del sector privado, recién en enero cobré el primer sueldo del Estado de mi vida, y uno también, básicamente, o el involucramiento. ¿Por qué me involucro? Es porque también uno ve que se necesita, o cada vez más el Estado influye en lo que uno hace, en los negocios, en las distintas actividades, y donde se toman decisiones, no siempre se piensa en cómo mejorar la situación, sino muchas veces es la rosca, o la discusión es la rosca, o cómo le gano la discusión al otro, y no cómo se solucionan los problemas reales, ¿no? Ahí decía que cobró el primer sueldo en enero, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo ve esto de un diputado, un colega suyo, diciendo hago un sorteo con mi sueldo, porque no es como subestimándolo, digamos? ¿Qué impresión tiene de eso? Yo creo que ahí habría que ver qué pasa, porque yo vengo del sector privado, soy empresario, pero dejé mi actividad del día a día para poder dedicarme a esto, y me dedico 5 días a la semana a estar en el Congreso. O sea, en el sentido de que usted vive de este sueldo. Y yo por supuesto tengo algún otro ingreso, pero el sueldo aporta a la economía, y porque también trabajo para eso, digamos, ¿no? Creo que es una retribución al trabajo que uno destina. Ahora, si uno lo dona, hay que interpretar. ¿Qué pasa? Es que realmente tengo otro ingreso, entonces en el tiempo o me dedico a otra cosa, y en cierto tiempo me dedico al Congreso, o digamos, creo que en esto, y el compromiso, por lo menos en el caso mío, es dedicarle la mayor parte de mi tiempo a la actividad legislativa, a la actividad política, ¿no? Con la mirada fresca, si se quiere, ¿no? De haber ingresado hace poco, ¿cómo ve a Juntos por el Cambio, que obviamente como gran coalición, como una de las dos grandes coaliciones dentro de la Cámara, tiene sus tensiones y demás, pero está bueno por ahí alguien que acaba de empezar hace poco, porque generalmente uno habla tal vez con los más expertos? Yo veo que, por supuesto, las tensiones pero son crisis de crecimiento, y de alguna manera también lo manifiesta el que se ve una oportunidad en el 2023 de que volvamos a hacer gobierno, ¿no? Entonces eso también genera expectativas, o genera buscar cómo posicionarse, pero creo que son procesos normales de discusión en cualquier espacio político. Lo importante es hacerlo con respeto y dentro de las reglas, con ciertas reglas de juego, que en eso se ha avanzado con un esquema de buenas prácticas, y creo que a partir de ahí se deberían dirimir las candidaturas, y creo que lo importante hoy por hoy es trabajar en un plan, saber qué hacer, ¿no? Creo que de hecho el electorado está requiriendo, porque uno puede plantear alternativas o propuestas, pero ya hoy te van a decir cómo hacerlo, ¿no? Bajar la inflación, creo que muchos lo han propuesto, cómo hacemos o estas propuestas sencillas, vamos a llenar la heladera, vamos a hacer esto, a bajar la pobreza, pero creo que hoy el gran desafío es tener un plan y propuestas concretas, no solamente para la campaña, sino también, si toca gobernar, hay un plazo de 100 días para hacer los grandes cambios, ¿no? Y si no se hace en ese momento... Con esa frase, digo, hay que ir a fondo, entonces.
Yo creo que ir a fondo y trabajando en conjunto, que independientemente de quiénes sean los candidatos o quién sea el candidato o candidata a presidente en el 2023, como espacio tenemos la obligación de ofrecer una propuesta y un plan para el país, ¿no? Para cómo sacar esto adelante, porque realmente la situación del argentino es muy compleja, el entramado productivo está con serias complicaciones para avanzar o para salir adelante o ser competitivos en el mundo, ¿no? Que creo que es el gran desafío. Así que creo que la gran demanda que hay hoy es que trabajemos en una planificación, en ponernos de acuerdo qué es lo que se haría, porque esto no es solamente llegar, sino que hay que gobernar y transformar. Ya tuvimos una experiencia donde no se logró hacer los cambios que pensábamos, ¿no? Por ahí las intenciones estaban y eran buenas, pero no se lograron. Así que ahora el gran desafío creo que es trabajar en un plan y en estar preparados no solamente con el plan, sino con quiénes llevarlo adelante, ¿no? Ahora, perdón. Y en ese camino, desde el radicalismo, buscar un posicionamiento distinto a lo que fue 2015-2019. Digo, de mayor participación, de que no fueron socios electorales, pero en el gobierno no tanto. ¿Cómo se da el debate interno de qué papel van a tomar? Y el radicalismo, a partir del año pasado, de la dinámica que se dio con las elecciones internas en varios distritos que dieron volumen al radicalismo, creo que estamos posicionados de otra manera y justamente la crítica o de alguna manera lo que se ve del 2015, que fuimos una alianza para llegar al gobierno, pero después no fue una coalición de gobierno. Creo que el gran desafío es construir una posibilidad de llegar a un gobierno que sea de coalición, donde el radicalismo tenga un rol protagónico, que creo que hoy con las figuras y con lo hecho dentro del espacio tenemos la oportunidad de serlo, ¿no? Y ahora, ¿qué incidencia crees que tuvo la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri para que hoy estemos en la situación en la que estamos? La deuda con el Fondo Monetario Internacional es alrededor del 12 o 13% de la deuda total y en general fue utilizada para cancelar deuda que había con otros acreedores, digamos, ¿no? Fue cambiar básicamente y cambiar la tasa, que bajó de 2 dígitos a 1 dígito. Así que creo que es parte de la deuda, es un porcentaje chico, como digo, hace ruido. Normalmente el Fondo Monetario Internacional es un organismo que para Argentina siempre ha sido como tabú o alguien que mal visto. Pero creo que es una parte de la deuda y lo que sí tiene el Fondo Monetario que nos exige como país que cumplamos ciertas metas o que a la hora de comprometernos decir, bueno, ¿cómo vas a pagar la deuda? Y creo que ahí está el desafío. Independientemente creo que el último acuerdo, el refinanciamiento de la deuda fue bastante laxo, o sea, los condicionamientos que puso el Fondo Monetario Internacional, viendo lo que había sido en otros momentos, creo que se entiende que hay una dificultad de Argentina para hacer frente y para retomar la senda del crecimiento. Así que entiendo que son condiciones que son bastante laxas al lado de lo que venía planteando, ¿no? O sea que sería beneficioso en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en el 23, digo, en este sentido de lo laxo. No hay reformas tributarias grandes, laborales, previsionales. Sí, lo que sí en el 2024... Las harían a ustedes en 100 días. El 2024 lo que viene es... dentro de las propuestas que hizo el gobierno, porque recordemos que lo que se votó en el Congreso es la autorización para el financiamiento, no el plan económico, el plan que habían planteado, que eso se entendió que es responsabilidad del Ejecutivo hacerlo, ¿no? Pero las metas que se planteaban en ese momento era para el 2024 bajar un 33% del déficit que existe actualmente, ¿no? Porque era bajar un punto del PBI de déficit, que es un tercio del déficit que hay actual. Y eso es difícil un año, comenzar a pagar algo de servicios de la deuda en el 2024. Lo que hoy se habla además de otras variables, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba de los subsidios a la energía, que ya hoy con los hechos que se han dado con la guerra entre Rusia y Ucrania, el presupuesto que estaba previsto para importar 60 barcos de gas, el 70% se gastó con solamente 10 barcos, ¿no? Entonces es difícil que se cumplan esas metas, así como algunas otras que están previstas para el 2024, así que seguramente va a venir otra revisión, ¿no? Habrá que ver qué se hace. Diputado, recién hablábamos del proyecto del salario básico universal también que se presentó.
¿Qué opinión tiene sobre esto? ¿Hay que rediscutir esto? Hay muchas necesidades, como estábamos hablando recién, que no están cubiertas, muchas personas que están viviendo en la informalidad o que están subsistiendo en la informalidad. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? Yo creo que ahí la pregunta viene de dónde se va a sacar el dinero para esto, ¿no? Porque suenan, o sería interesante que uno pudiera garantizar este tipo de prestaciones, pero el tema es cómo se financian, porque cada vez que se van generando, y estamos acostumbrados con este gobierno, ya creo que van alrededor de 19 o 20 nuevos tributos o nuevos impuestos creados, y la realidad que el sector privado, aquellos que pagan los impuestos para poder sostener toda esta estructura, cada vez está peor. Entonces, si vamos a seguir cada vez generando más personas que necesiten este sueldo universal, estamos en problema, porque esto se termina financiando con emisión. La emisión genera más inflación y cada día tenemos más argentinos bajo la línea de pobreza. Entonces yo creo que el desafío es ver cómo hacemos para poner en marcha la actividad económica, la actividad productiva, y que realmente, en vez de tener que depender más gente del Estado, logremos más empleo privado, y de esa manera ir desarmando este esquema de planes sociales, y que hoy también el reclamo que vemos afuera se habla mucho de retrabajo, pero básicamente también es el aumento o los montos de los planes sociales, ¿no? Entonces creo que necesitamos esta discusión y ver cómo salimos de este esquema y que se genere empleo genuino y de calidad. Que eso también da, y antes hablábamos de las elecciones, de la influencia o del punteraje, ¿no? Pero también el plan social muchas veces hace que aquel que lo recibe tenga que estar dependiendo de un político de turno, de aquel que lo administra, ¿no? Entonces también creo que en la medida que podamos poner en marcha la economía, generar empleo de calidad, vamos a estar dándole libertad también a los ciudadanos, ¿no? Sí. ¿Cómo votó sobre la ley de VIH-Sida? Voté a favor en general y algún tema sobre todo lo que implica nuevos gastos, nuevos costos para la parte previsional. La parte previsional, sí, que esto de generar regímenes especiales es un tema que genera un gran costo, sobre todo al sistema previsional argentino que está con serios problemas de financiarse, ¿no? Claro. ¿Y la ley de cannabis medicinal y cáñamo? También en el mismo sentido. En general votamos a favor porque entiendo que es que puede generar alternativas productivas, sobre todo fuera de la pampa húmeda, reemplazando al tabaco, que tiene serios problemas de sustentabilidad, y de hecho está reconocido que tiene beneficios para la salud el aceite de cannabis medicinal. Pero bueno, la estructura de la agencia, donde tiene 5 directores con rango de secretarios, casi es un ministerio, ¿no? Entonces lo que cuestionamos es estas grandes estructuras, entendiendo que es un planteo de organismos internacionales el que haya agencias de control, ¿no? Porque estamos hablando del cannabis, que tiene otros usos que no son legales, ¿no? Entonces, pero sí el crear estas estructuras tan pesadas y tan onerosas, así como crear una tasa nueva, entendiendo que si esta es una actividad que no existe hoy y que va a generar nuevos ingresos, esos nuevos ingresos van a pagar IVA y van a pagar también ganancias. Entonces se podría sacar de ahí el dinero para sostener la agencia, y no la necesidad de crear una nueva tasa que es, de alguna manera, nosotros en el compromiso de campaña es de no generar nuevos tributos, ¿no? Nuevos gravámenes. Así que entendíamos que eso no corresponde, pero sí en general, y bueno, se aprobó la ley, ¿no? Bien. Ay, perdón. No, queda para una más, un poquito. En la agenda legislativa, más allá de esto que Juntos por el Cambio va por boleta única, alquileres y toda esta ficha limpia, esta agenda que están marcando, desde lo particular, ¿tiene algún tema que diga, quiero ir con esto? Sí, ayer se presentó una ley de promoción, porque en el caso de Neuquén dependemos mucho de la actividad hidrocarburífera de la provincia, ¿no? Y ahí hubo 2 intentos de leyes que no prosperaron, y ayer se presentó uno nuevo de básicamente que va a lo que nos plantean en general, por qué no vienen las inversiones, que básicamente la posibilidad de disponer, o aquel que invirtió después poder recuperar ese dinero. Entonces a la posibilidad de que aquellos que cumplan ciertas condiciones puedan disponer de esas divisas para poder pagar a las inversiones, ¿no? De alguna manera, entendiendo que esto es muy importante para el desarrollo de Vaca Muerta y de alguna manera la seguridad energética de nuestro país, ¿no? Bien, diputado Servi, gracias por haber venido aquí al piso, y lo esperamos cuando quiera. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Escuchamos la palabra de Oliveto sobre hoy temprano sobre el compra argentino. Este Parlamento entiende que es importante una ley de compra nacional. De hecho, la votó, está vigente, y la votó con 188 votos a favor en el 2017.
O sea que no es verdad que hay unos que quieren el compra argentino y hay otros que no lo queremos. Creo que es un buen punto de acuerdo entender que es voluntad de los representantes de este Congreso acompañar a las empresas que dan trabajo a los argentinos y que invierten en la Argentina. En eso estamos de acuerdo. No generemos una antinomia en que uno están a favor de las empresas argentinas y otros no están a favor, porque 188 votos en una ley de compra argentino termina de debilitar esa posición. Y no suma, porque en temas así tan centrales nos deberíamos dar la oportunidad de, por lo menos en la parte medular de la ley, tener acuerdos, porque de nada sirve para un empresario que quiere invertir en la Argentina que cada 2 años, según cambien los gobiernos o cambien las mayorías parlamentarias, se modifique una ley que de alguna manera va a determinar o no su inversión. Entonces, agradezco este espacio de reflexión y les pido, por favor, que por el solo hecho de que lo diga un diputado de Juntos por el Cambio o que la oposición le exponga un diputado del Frente de Todos, no tomemos sus palabras y por el solo hecho de donde están sentados inhabilitemos ese pensamiento. Reflexionemos, tiene que salir una ley y tiene que salir una ley buena que se pueda sostener en el tiempo aun cuando cambien las mayorías parlamentarias. No es bueno para la inversión que estemos cambiando leyes cada 2 por 3. El tema de las preferencias está referido esencialmente a la competencia externa. Y ustedes tienen que comprender que hay algunos rubros en que las pymes no pueden. Hay algunos rubros en que las pymes no pueden. Cuando se aumenta más a las grandes, está tratando de crear la condición de que esas grandes nacionales puedan competir con las grandes extranjeras, entendiendo que cuando se sustituyen importaciones, se generan otro tipo de beneficios. Mejora la balanza comercial, se crean fuentes de trabajo locales. Es decir, que hay una cantidad de valores que se mejoran en función de esa cuestión. A ver, yo personalmente diría que no me opondría más. Yo estaría de acuerdo en que mantengamos las proporciones que tenían, que le subamos a las 2 las preferencias, a las chicas y a las grandes. Y que, porque a mí lo que me preocupa es que podamos proteger a la industria nacional frente a la importada. Yo le tengo miedo a la silla de Martínez Dios. Ahí estaba la declaración del diputado Carlos Heller. Le damos la bienvenida al diputado Tailade, que también ya se suma aquí al piso de la segunda edición de DTV. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, bien, sí. Gracias. ¿Escuchó hoy, me imagino, el discurso del titular de la Corte Suprema? Cómo se dirigió a la... No lo escuché. Leí cosas aisladas en redes y medios. Sí. No, bueno, porque directamente se refirió a la clase política como que no se puede seguir proclamando que se quiere combatir la delincuencia cuando se demora en la designación de jueces. ¿Qué le parece eso? Bueno. ¿Qué opinión tiene? No, bueno, a ver, tengo varias cuestiones para decir del posicionamiento político que está teniendo la Corte por estos días, pero puntualmente para ir a lo que específicamente dijo Rosati. Primero, los jueces no se nombran por culpa del macrismo, es decir, por culpa de la fuerza política que lo puso ahí, a él, y que evidentemente está defendiendo desde su cargo en la Corte Suprema. ¿Por qué no se nombran por el macrismo? Porque el macrismo está bloqueando el Consejo de la Magistratura desde hace meses. De hecho, no vota ni siquiera sus propios dictámenes. Ha pasado en el último plenario, antes de Rosati, se elevaron las 2 ternas para cubrir las vacantes de la Cámara Federal. Básicamente el famoso caso Brugli-Bertuzzi. Son dos jueces que se tienen que ir de la Cámara y el concurso está finalizado. Tonelli y compañía firmaron un dictamen proponiendo una serie de la terna, digamos, para cubrir esas vacantes, y el oficialismo firmó otro. Cuando llegó al plenario, el oficialismo, sabiendo que la oposición no iba a firmar, no iba a acompañar el dictamen digamos, mayoritario, propuso acompañar el dictamen de Tonelli y compañía.
y el propio macrismo se opuso digamos, a que en la terna que ellos habían propuesto suba al Poder Ejecutivo. Entonces Rosati se tiene que enterar mejor de las cosas. Espero que ahora, como tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, sepa dónde están los papelitos, sepa cuáles son las razones. Yo le puedo contar, tengo una historia en el Consejo de la Magistratura, vi cómo se manejaban las cosas. Entonces, que no hable de la clase política en general, que hable del macrismo. Y en segundo lugar, yo le diría que, entre otras cosas, la política antinarco del Poder Judicial es un fracaso porque ellos guardan más de 100.000 millones de pesos en plazos fijos que no se sabe para qué lo usan, salvo para los intereses mensuales que ganan, vaya a saber quién, y resulta que tenemos una serie de juzgados, fundamentalmente los juzgados de frontera, que son claves en la lucha contra el narcotráfico, absolutamente desfinanciados, no tienen computadora, no tienen personal, no tienen contrato, no tienen absolutamente nada. Y estos señores tienen más de 100.000 millones de pesos en plazos fijos, que además, como dije, no controla nadie. Entonces, que Rosati empiece a mirar esas cosas antes de cuestionarnos a nosotros si estamos a favor o no de nombrar jueces, o como dijo, que supuestamente no hay voluntad política de combatir el narcotráfico. Yo creo que la voluntad no la tienen ellos. La justicia. Y hoy por hoy, o sea, ya que usted tiene una experiencia bastante importante dentro del Consejo de la Magistratura, ¿cómo se dan los concursos para los jueces? ¿Son concursos que están bien hechos? No. ¿Se selecciona bien? Más allá de la cuestión política, digo, desde el punto de vista práctico. No, yo creo que no hay... Porque los concursos no están a la altura de la democracia argentina. Primero porque son absolutamente manipulados fundamentalmente por el estamento judicial. ¿Y por qué los manipula el estamento judicial? Es decir, el estamento judicial procura que los únicos que accedan a los cargos de jueces sean los que ya vienen en la carrera judicial, cosa de consolidar el poder de los propios magistrados. Entonces, cualquiera que sea un abogado de la calle, que se anime a presentarse en un concurso y que le vaya bárbaro, nunca va a poder ser juez. Primero porque hay una manipulación en ese sentido, y segundo porque hay un montón de instancias en donde los puntajes que se sacan en los exámenes, eso sí no se puede manipular. Es decir, yo me saco un 9 en un examen, nadie lo... Es decir, el jurado me pone un 9, después eso no se puede modificar. ¿Cómo se modifica? Con una instancia que se llama entrevistas personales. Entonces, una persona que le fue bárbaro en el examen... Después lo bajan por ahí. Y entonces, ante una entrevista personal con los consejeros, después los consejeros tienen absoluta libertad, discrecionalidad para decir, este señor la verdad que es un bochorno lo que hizo en la entrevista, para mí fue muy decepcionante, qué sé yo, por lo tanto estaba primero pero lo bajo al número 22. Y al revés. Nos contaba, no me acuerdo en este momento el nombre del diputado que también... formó parte del consejo. Bueno, ya me va a salir el nombre. Nos decía que se les da un caso ficticio. En los exámenes. En los exámenes. Se les da un caso ficticio que se les da apenas un par de horas y que después sobre ese mismo caso, dentro de la valoración que se hace sobre la resolución que hace ese concursante, le dan algunos afirmativos y otros le dan negativos en el mismo concurso. Ya me venía el nombre de Carvajal. El diputado Carvajal. Fernando Carvajal, diputado por Formosa, ex juez. Claro. Sí, a quien denuncié en el Consejo de la Magistratura, dicho sea de paso, cuando era juez. Porque justamente estaba preparando la campaña electoral para ser diputado, pero no importa. Mientras era consejero. Juez, sí, pero no importa, no quiero meterme porque es secretario de la comisión que presido. Ayer dijo en el comienzo de la comisión vamos a tratar de tener una buena... No, tuvimos un cruce, no, él me... Lo chicaneó. No fue una chicana, fue... digamos, un comentario para que yo me ajustara al reglamento, pero no quise cruzarme y seguimos. De todos modos, le reconozco al doctor Carvajal, o al diputado Carvajal, conocimiento de la materia, conocimiento, sé que es... Pero bueno, no deja de haber existido ese hecho. Pero efectivamente lo que dice Carvajal es cierto, los concursos están muy mal organizados, y hay un tema clave que nadie le da bolilla, pero ¿por qué nadie le da bolilla? Porque justamente forma parte de los dispositivos de poder que tienen los jueces, que son los jurados. Es decir, nosotros tenemos que terminar con jurados que siempre son los mismos.
¿Y quiénes son? Los mismos jueces. Por eso está armado el sistema para que sean los jueces los que sigan ganando los concursos, y no hay ninguna posibilidad que abogados súper preparados, muy formados, que no son jueces, que no están en la carrera judicial, o académicos, no puedan acceder, no tienen chances con esta manipulación de antecedentes, de puntajes y fundamentalmente en las entrevistas. Por eso yo, y en esta media sanción que viene del Senado, se consolida ese estado de cosas en relación con los jurados. Yo voy a proponer algunos cambios en ese sentido, porque la verdad que no me gusta el sistema. Yo creo que la verdad que hay sistemas muy, muy piolas. Por ejemplo, Mendoza, que no es una provincia, digamos, con la que yo, o el gobierno de Mendoza con la que yo pueda compartir muchas cosas. El Consejo de la Magistratura de Mendoza, que tampoco es, o los concursos que se hacen ahí en ese marco, tampoco, digamos, son exclusiva responsabilidad del gobierno actual de Mendoza. Se ve que a lo largo de los años la provincia ha ido generando estas condiciones. Pero, por ejemplo, para que se den una idea, estos concursos en el Consejo de la Magistratura Nación duran a veces 3-4 años, cuando deberían durar 4 meses, con toda la furia. En Mendoza tienen un sistema que es el siguiente. Cuando, digamos, el Consejo de la Magistratura convoca a quienes se quieran presentar como candidatos a jueces, sin que haya una vacante. No necesariamente tiene que haber una vacante, pero convoca abiertamente a quienes se quieran anotar en un concurso para ser juez, penal, civil, lo que fuera. Cada uno se anota en su especialidad y en el concurso. Ese concurso, ¿cómo se hace? La universidad o algunas universidades de la zona, de la región, elevaron un montón de casos en su momento. 40, 50, 60 casos para ser parte de los exámenes. Esos casos se sortean y en ese examen se les toma tal caso. Es decir, ya no hay una manipulación del caso como hay en el Consejo de Nación, porque el caso lo plantea el propio jurado, no es un sorteo. Y además, entonces, después, ese listado de gente que rinde el examen, después saca determinado puntaje y queda la lista. Cuando se produce una vacante de la especialidad, van al listado. O sea, ya está el concurso hecho. No es que como el Consejo de Nación, se produce una vacante y arranca el concurso. Convocan a anotarse, se hace y dura 4 años. Más lento, claro. Exactamente, entonces primero hay como una suerte de listado ya prefijado porque ya rindieron exámenes, claro. Y se van prácticamente decir, bueno, el 1 se produjo una vacante, ya el número 1 va ahí. Y la entrevista personal tiene mucha menos discrecionalidad que la que tiene en el Consejo. Entonces, el Consejo de la Magistratura no solamente hay que cambiar la composición desde mi punto de vista, sino también el funcionamiento y la regulación de los concursos es fundamental. Sí. Y ese modelo mendocino, ¿podría usted tomarlo, digamos, para proponerlo dentro de los cambios ahora que arrancó a debatirse justamente el Consejo? Yo quiero discutir, sí, no sé si es el mejor, me parece un sistema, digamos, como mucho más ágil, inclusive hasta justo, digamos. Porque lo que no puede pasar es que el concurso esté sujeto a la discrecionalidad de los consejeros. Tampoco puede pasar que es decir, yo tampoco me caso con el técnico, digamos, el técnico súper preparado. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Consejo, las preguntas que yo hacía en las entrevistas personales, que son estas instancias en donde uno puede acomodar a uno que quedó abajo o arriba, qué sé yo, ¿qué preguntas hacía yo? Por ejemplo, no digo que, pero me parece que puede ser interesante para que se discuta. ¿Qué libros lee? Además ¿lee algo que no tenga que ver con el derecho? ¿Hace algún trabajo social en un club, en una...? Y si me decía que no es para, digamos, cercenarlo, sino para entender un poquitito... El perfil. Exactamente, cómo piensa una persona, porque la verdad que... Digamos, aprender el Código Penal, un estudiante de Derecho lo termina y la verdad que uno se pone a estudiar, no son cosas muy difíciles. Uno puede aprender. Tiene un poco más de calle o de sensibilidad social. Exactamente, que más allá de haber estado con los libros. Y la verdad que lo que falta en el Poder Judicial son
jueces, fiscales, secretarios, funcionarios de alto rango, que sepan lo que pasa en la calle, lo que pasa a la gente común, porque la verdad porque esa es la sensación, perdón que lo interrumpa, Sí. que muchas veces le queda a la ciudadanía, ¿no? Fallos que pueden estar ajustados a derecho, pero que no parecieran ser justos, ¿no? Cuando se aplican Exacto. determinadas situaciones, digamos, y uno lo que siente es que lo que menos se aplica es sentido común, perspectiva de género. Bueno, perspectiva ¿no? de género ni hablar en un ámbito Es como que se toma el texto supermachista. frío de una ley Exacto, y es no así. se puede percibir realmente, bueno, qué significa esa decisión que va a Bueno, tomar ese juez. Y te digo, vos estás hablando por ahí de sentencias, de fallos, Sí. que son las cosas más importantes de un proceso. Pero yo te digo cosas mucho más sencillas, más y donde un juez muestra su costado humano. Porque me ha pasado, porque yo trabajé en la justicia, ¿no? Citar a una persona a las 9 de la mañana para que venga a declarar porque vio determinado hecho o un accidente o lo que fuera. Y esa persona tiene que pedir un permiso al trabajo, faltar al trabajo, tomarse un colectivo, 2 o 3, tomarse un tren, Perder gastar el plata. presentismo. Y no saben el maltrato que tiene esa persona, porque si llegó 9:30, le dicen, la tratan muy mal. Es decir, hay una absoluta ausencia de realidad en el Poder Judicial. Entonces, yo creo que por eso tiene que haber un cambio rotundo. Y con estos jueces, como Rosati, como la Corte Suprema, como la Cámara, los dispositivos de poder más importantes del Poder Judicial, que dicho sea de paso, están intactos desde que nosotros asumimos el gobierno, Corte, Cámara Federal, Cámara de Casación, esos dispositivos están intactos y siguen generando una sensación permanentemente de injusticia, de favoritismo a los poderosos. Y la verdad que con una reforma a medias de las cosas no vamos a cambiar el Poder Judicial. Acá tiene que haber una reforma profunda y tenemos que empezar por la Corte. Es decir, esto se cambia de arriba hacia abajo. Por eso es importante el proyecto que se está discutiendo en el Senado. Y en el debate acá empezó boleta única, simultáneamente en este tipo de estrategia de agendas, el oficialismo pone también sobre la mesa el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo cree que pueden darse esos dos debates? Bueno, vamos a ver cómo se da la discusión. Efectivamente, la idea de discutir Consejo de la Magistratura como una prolongación de los plenarios de boleta única tiene que ver con que es un tema muy importante. La oposición está muy entusiasmada con la boleta única. Bueno, aprovechemos que vamos a estar todos los martes para los plenarios de boleta única, para empezar los plenarios de Consejo de la Magistratura. Nosotros vamos a defender el proyecto, en Consejo de la Magistratura vamos a defender el proyecto que vino del Senado, independientemente que después yo tengo propias objeciones, digamos, al proyecto, pero en principio vamos a defender eso. Vamos a ver cuál es la posición de la oposición, si trae alguna idea o si se va a mantener en esta irresponsable actitud de no discutir nada que tenga que ver con la justicia, con el Poder Judicial. Y en boleta única, bueno, hay como una primera visión de que por ahí una mayoría de la Cámara puede acompañar. Los 132 votos que juntaron el otro día en la sesión especial, en realidad no fueron 132 votos de apoyo a la boleta única, sino de apoyo a que arranque la discusión. Vamos a ver si esos 32 votos se mantienen al final del camino. Yo creo que es una discusión que no tiene ningún sentido en un país cuyo sistema electoral funciona, no te diría perfectamente, pero sin grandes problemas. Ha ganado el macrismo, ha perdido el macrismo, hemos ganado nosotros, hemos perdido nosotros. Hemos perdido la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y siendo gobierno, ¿qué más garantía de que el sistema actual es transparente? Y la verdad que también creo que es un proyecto antipolítica el de la boleta única, ¿no? No solamente porque va a favorecer los candidatos conocidos, como decía alguien ayer, la farandulización. Pero digamos que con esto no quiero decir que los que fueron elegidos con boleta única merecen ser descalificados. En Santa Fe, Miguel del Cel responde a este perfil.
La senadora Lozada responde a este perfil, pero bueno, no estoy descalificándolos, pero digo que claramente beneficia esas personalidades. Y además me parece que tiene un problema de constitucionalidad muy claro. No podemos nosotros permitir que los ciudadanos argentinos voten sin conocer quiénes son los candidatos. Y la boleta papel perfectamente permite saber quiénes son del primero, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, de los diputados nacionales, del primero al 35, que se eligen cada 2 años. Con la boleta única eso es imposible. Y no se resuelve, como dijo Los Penato, la diputada de Los Penato ayer, con una aficheta en el cuarto oscuro. ¿Qué es eso? Eso no forma parte de una opción. Digamos, ellos dicen tienen que estar todas las opciones electorales y la boleta de papel no lo garantiza. Por este mito de que se roban boletas del voto cadena, todo una farsa. Yo que vivo en el pleno corazón del conurbano, en donde supuestamente son las prácticas más, si se quiere, cuestionadas de esto, es una gran mentira, no existe. Y de hecho, los resultados de todos estos años dan cuenta. Y la última elección en particular, la de... ¿Parlamentaria? La del 21, la de noviembre del 21. Sí. Fue extraordinaria. A las 9 de la noche, a las 9:30 ya sabíamos los resultados. Respecto del Consejo de la Magistratura... Una pequeña aclaración, tenemos... No, que hagamos la pregunta, pero que apelamos a poder de síntesis, pues estamos sobre los minutos finales del programa. Dicho esto, meta nomás. No, digo, respecto del Consejo de la Magistratura, ¿hubo algún sondeo, diálogo informal con la oposición? ¿Sigue siendo, me parece, el tema de la Corte o la presencia de la Corte en el Consejo el tema crucial? ¿O hay otras, además de los concursos, hay otros ítems también a dialogar? La verdad que no lo sé. Uh-huh. Con Juntos por el Cambio me parece que es muy difícil. Hay una posición muy cerrada porque a ellos les conviene esto, digamos, lo que el estado actual. Con Rosati presidiendo. Y con el resto de los bloques tampoco sé. Camaño creo que tiene un proyecto propio. Pero la verdad que de momento, por lo menos en particular, yo no he tenido conversaciones. A mí me parece que lo mejor es dejar andar un poquitito el debate, sobre todo los especialistas, que vamos a arrancar el martes. Y después vamos a ver, en función de las preguntas que se hagan y qué sé yo, vamos a ir semblanteando cuáles podrían llegar a ser las posiciones de cada uno y en función de eso después algún eventual planteo, ¿no? ¿Están los nombres de esos especialistas para el martes? Hasta mañana. De hecho, hasta ahora recibimos, el único nombre que recibimos fue del diputado Carvajal, que propuso Alberto Binder, que por supuesto lo vamos a invitar porque es un absoluto, una palabra autorizada en todo esto. Pero seguramente van a venir, van a presentar varios. Hasta mañana, 1 o 2 de la tarde tienen tiempo los diputados de acercar nombres. E igualmente en boleta única. ¿Cuándo se vuelven a reunir? El martes. Va a haber 3 martes seguidos de plenarios. Pues están los 2 feriados del miércoles encima. Y hubo un intento de algún sector político de decir, bueno, hagámoslo por Zoom porque se va a complicar. Pero, y finalmente prevaleció. No tengo mucho tiempo, pero la verdad... Escúchame, nos emplazan, generan un emplazamiento que no es una pavada, digamos, en una cámara. Generan un emplazamiento, no sé si ustedes estuvieron atentos, la diputada Morón le dijo prácticamente cómo tenemos que venir vestidos, ¿no? Porque dijeron hora, día, tema, esto. Y resulta que no se dieron cuenta que los miércoles son feriados y ayer Negri planteando que la Cámara tenía que pagarle y garantizarle el traslado a todos los diputados. Una locura, digamos, pero bueno, van a ser los próximos 3 martes de plenarios. Sí. Para boleta única estamos emplazados a dictaminar el último martes de mes. Pero bueno, esa es un poco la agenda. El derrotero. Sí, exactamente. Gracias por haber venido. De nada, en punto.
Así que buen poder de síntesis. Hay otros que no lo tienen. Eso lo tiene el diputado. Tiene gimnasia. Sí, hay otros que les gusta ser oradores y hablan, pero el diputado va a tiempo. Muchas gracias, Gracias muy a ustedes. amable. Bueno, muchachos, gracias a ustedes también por haber formado parte de esta segunda edición. Hemos más o menos contado y pasado por todos los temas hasta aquí previstos en las distintas comisiones y seguimos atentos porque se van a seguir creando comisiones. Exactamente. Habían dicho así que la semana que viene dijo Germán Martínez un puñado de 6 o 7 más. Sí, eso nos lo adelantó a nosotros el jefe de bloque al Frente de Todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado, por haber elegido la pantalla de TV para informarse sobre las noticias parlamentarias y se quedan, por supuesto, aquí porque hay mucho más para seguir analizando y para contarles. Y mañana ya último día de la semana, así que buen resumen de todo lo que ha pasado, que fue una semana movidita, sobre todo los supermartes. Exactamente, los martes están muy buenos. Sí, va a ser una semana que viene, también dijo Supermartes Germán Martínez, la semana que viene en la previa del feriado por el 6. Es así. Bueno, nos reencontramos la próxima. Nos reencontramos. Gracias. Chau. Hasta luego. Que estén muy bien.